Hola, me presento. Mi nombre es Marta Isabel Pozo, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Minuto de Dios. En este día quiero hablarles acaso de un tema llamado Análisis del caso Fuero Laboral Forzado de la empresa Comino SAS. Iniciemos. Comino SAS ha contratado a un trabajador que cumple todos los requisitos para ser contratado en Colombia. Es vinculado mediante un contrato laboral a término indefinido en una empresa del sector de la producción llamada Comino SAS. Durante el desarrollo y ejecución de su contrato, el trabajador comienza a experimentar ciertas dolencias físicas, por lo que acude al médico de su EPS, quien determina que el trabajador padece una enfermedad degenerativa que ya ha estado en evolución durante tiempo considerable y se le concede la correspondiente incapacidad. La toma de decisiones. El despido. La empresa toma la decisión de pasar la carta de despido al trabajador, indicando que es legal y justificando ya que el trabajador presenta una enfermedad antes de ingresar a laborar a la empresa, como lo certificó el médico tratante de la EPS. La enfermedad. Esta no se deriva de un origen laboral, sino de origen común. Por lo tanto, dado que no fue adquirida como resultado de las funciones desempeñadas en la empresa, la compañía no está obligada a mantener su contrato. Recomendación. Es mejor que el trabajador se quede en casa recuperándose y que la empresa pueda usar esta vacante para el contratar a otra persona. Justificación. Protección legal. La ley laboral colombiana protege a los trabajadores con discapacidad o incapacidad, independientemente del origen de la conducción, ya sea laboral o común. La no discriminación. El despido sería discriminatorio, ya que se basa en la condición médica del trabajador y no en su capacidad para realizar su trabajo. Obligaciones del trabajador. La empresa tiene la obligación de proporcionarle un ambiente de trabajo seguro y saludable y de poderse adaptar a las necesidades del trabajador con discapacidad. La incapacidad no es causa de despido, ya que el trabajador no tiene la causa justificada para ese despido según la ley laboral colombiana. Justificación. Responsabilidad de la EPS. La EPS es responsable de proporcionar la atención médica y pagar las incapacidades, más no la empresa. Las recomendaciones. La empresa debe buscar alternativas para adoptar el trabajo al trabajador con discapacidad. La empresa debe prestar apoyo y recursos para que el trabajador pueda continuar laborando. También debe revisar sus políticas y procedimientos para asegurarse que se cumplan con la ley laboral y protejan los derechos de los trabajadores con discapacidad. Se debe saber que el trabajador ya presentaba la enfermedad antes de ingresar a la empresa. Debido a su estado de salud, el trabajador no está en condiciones de buscar otra oferta laboral. La ley laboral protege a las personas en situación de incapacidad o discapacidad, independientemente del origen de dicha situación, ya sea laboral o común. Preguntas a responder. Justifique si la empresa puede despedir con justa causa al trabajador que protagoniza el caso. Basándonos en la legislación laboral colombiana y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el despido del trabajador en este caso no se puede considerar justificado ni legal, a pesar de los argumentos esgrimidos por la empresa. En Colombia, las personas que se encuentran en situación de debilidad manifestada por razones de salud, como enfermedades degenerativas, gozan de una protección constitucional reforzada. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, una persona con discapacidad no puede ser despedida por razón de su condición de salud, salvo que exista una autorización previa del Ministerio del Trabajo. En este caso, no se menciona que la empresa haya solicitado dicha autorización, lo que convierte al despido en ilegal y discriminatorio. El trabajador tiene derecho a una estabilidad laboral reforzada y la empresa debe hacer ajustes razonables para garantizar su permanencia y adaptación, siempre que no haya una imposibilidad absoluta para continuar con el vínculo laboral. Examine las posibilidades que tiene el trabajador de demandar a la empresa
y los resultados que podría obtener con ello. El trabajador cuenta con varias herramientas legales para demandar a la empresa Comino SAS por haberlo despedido sin justa causa mientras se encontraba en situación de debilidad manifestada por razones de salud, acción de tutela por violación de derechos fundamentales. Puede presentar una acción de tutela alegando la vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, a la dignidad humana y a la seguridad social. Esta es una vía rápida y efectiva, especialmente en casos donde hay riesgo de agravamiento de la salud o vulneración de los derechos fundamentales del trabajador. Demanda laboral o ordinaria por despido injustificado. Puede iniciar una demanda ante la jurisdicción laboral por despido sin justa causa y solicitar el reintegro al cargo, así como el pago de salarios dejados de recibir y las respectivas indemnizaciones. Puede iniciar una demanda ante la jurisdicción laboral por despido sin justa causa y solicitar el reintegro del cargo, así como el pago de salarios dejados de recibir y las respectivas indemnizaciones. Evalúe si la empresa puede estar obligada a reintegrar al trabajador y los gastos a que ésta acarrearía para ella. Si la empresa Comino SAS puede ser obligada, sí, judicialmente a reintegrar al trabajador. Esto se debe a que el despido se realizó mientras el trabajador se encontraba en condición de vulnerabilidad por razones de salud, lo cual activa la protección laboral reforzada establecida por la Corte Constitucional y la Ley 361 de 1997, artículo 26, por las siguientes razones. No hubo autorización del Ministerio del Trabajo. La ley exige que para despedir a un trabajador en condición de discapacidad o debilidad manifiesta, el empleador debe tener permiso previo del Ministerio de Trabajo. Si no se tiene, el despido puede ser o puede declararse ineficaz. El despido basado en una condición médica puede considerarse discriminatorio, lo que refuerza la obligación de reintegrar al trabajador para proteger sus derechos fundamentales. El trabajador tiene derecho a conservar su empleo si su estado de salud lo pone en desventaja frente a los demás trabajadores, a menos que exista una causa objetiva y legalmente justificada para la terminación del contrato. Argumente si en el caso planteado es viable la protección por foro laboral reforzado. Analice si esto trae consecuencias. Sí, en el caso planteado es totalmente viable aplicar el foro laboral reforzado. El trabajador fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa, lo que implica una condición médica que limita su capacidad funcional y lo pone en una situación de vulnerabilidad frente al mercado laboral. Esta condición activa la protección constitucional reforzada sin necesidad de que el trabajador tenga un dictamen oficial de discapacidad. Según artículo 26 de la Ley 361 de 1997, ninguna persona en condición de discapacidad puede ser despedida sin una autorización previa del Ministerio del Trabajo. La Corte Constitucional ha reiterado este principio en múltiples sentencias, como la sentencia T-198 del 2006 y T-1040 del 2001, ampliando esta protección incluso a personas que sin tener una discapacidad certificada se encuentran en estado de debilidad manifestada por razones de salud. En el caso de Comino SAS, el despido se produjo cuando el trabajador estaba incapacitado y sin la autorización local, por lo que se puede considerar discriminatorio e ineficaz. Conclusiones. El despido del trabajador fue injustificado e ilegal, ya que se realizó mientras el empleado se encontraba en una situación de debilidad manifestada por razones de salud, sin contar con la autorización previa del Ministerio del Trabajo, lo cual viola la Ley 361 de 1997 y la jurisprudencia constitucional. El trabajador tiene derecho a la protección del foro laboral reforzado, aun cuando su enfermedad sea de origen común y preexistente, porque la ley protege a cualquier persona cuya salud se vea comprometida y esté en condición de vulnerabilidad frente al empleo. La empresa puede ser obligada judicialmente a reintegrarlo, además de asumir el pago de salarios dejados de percibir, prestaciones sociales e incluso una posible indemnización por despido discriminatorio. El caso evidencia la importancia de una gestión humana responsable y legalmente informada, ya que de desconocer los derechos laborales de los trabajadores en condición de salud comprometida no solo genera consecuencias económicas, sino también legales y reputacionales para la empresa. Con esto queremos aclarar que esta empresa, al realizar este tipo de cosas, está infringiendo la ley y está imposibilitando
las funciones de un trabajador con estas características. Esperamos vernos en una próxima ocasión. Hasta pronto.